Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este tu programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos para continuar con la lectura de Nick Tur's Dispara a todo lo que se mueva. Libro polémico, libro interesante y libro chistoso. Y yo me disculpo, pero es que estaba en una junta, güey. De esas que pudieron haber sido un mail. Ya sabes, ahora en el asueto patrocinado por el pánico escénico. ¿No te parece increíble que vivamos en una sociedad en la que ante una imagen en redes sociales, ¿no? Y el arresto de un sujeto paralicen al mundo, paralicen a México y además no haya nadie capaz de, ¿cómo te diré, güey? De reclamar, de preguntar. No sé cómo sentirme al respecto, güey. Así que pues bueno, sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan, yo soy Barbitas y esto es Nick Tur's Dispara a todo lo que sepa. El Boomer, la casa del Gook y el carnicero del Delta. La omnipresencia de la brutalidad durante la guerra de Vietnam fue de la mano con una cultura de la actitud defensiva, la negación y, en definitiva, la impunidad. Eludir cualquier problema, ocultar los errores, enterrar las malas noticias tanto como fuera posible. Este era el procedimiento habitual de operar de los mandos durante todos los años que duró la guerra de Vietnam. Los oficiales jóvenes que buscaban ascender en la cadena de mando sabían que la apariencia del éxito en el campo de batalla era lo único que importaba, y que sus superiores miraban con recelo a cualquiera que pretendiera salirse de las normas. Así que, incluso cuando surgían acusaciones detalladas de atrocidades comprobables por parte de soldados que estaban dentro de las propias filas del ejército, a menudo los militares trataban de acallar los informes, suprimían lo que se pudiera averiguar en las investigaciones o demoraban los casos tanto como fuera posible. Y si algunos responsables eran acusados, con frecuencia podían confiar en los tribunales militares o en amigos situados en las altas esferas para que lo sacaran del apuro, con muy leves sanciones o incluso sin ninguna. Consideremos el caso del sargento Roy Bumanger, de la primera división de caballería del ejército y posteriormente 173ª Brigada Aerotransportada de la provincia de Vinh Dinh. Un militar que, al parecer, acumuló un sorprendente cómputo personal de bajas de más de 1500 enemigos, registrando a veces más muertes con los 6 hombres de su equipo, Gato Montés, que el resto de su batallón formado por 500 hombres. En marzo del 68, el soldado Arthur Williams, un francotirador del equipo de exploración de Baumgartner, comunicó a las autoridades militares que al menos en 4 ocasiones había sido testigo de que Baumgartner mataba a civiles vietnamitas desarmados, hombres que no hacían nada más que trabajar en los arrozales o caminar por las proximidades de su pueblo. En un incidente, dijo Williams al teniente coronel de la oficina del inspector general, el equipo se había abalanzado contra 2 hombres que trabajaban en un arrozal. Cuando Baumgartner los apuntó, uno de los campesinos lo vio y levantó los brazos en señal de rendición, pero el sargento, a pesar de ello, le disparó alcanzándolo en el hombro. Los 2 hombres empezaron a gritar en vietnamita, lo que Williams entendió que eran asustadas súplicas de los americanos para que no dispararan. Ninguno de ellos corrió. Sin embargo, cuando el segundo se movió para ayudar a su amigo herido, Baumgartner disparó una ráfaga continuada y los mató. Bueno, continuemos. Estuve poniendo un poquito de atención en reuniones que pudieron haber sido un mail. Ay, qué padre es trabajar, güey. Williams también relató un incidente independiente en el que Baumgartner dio muerte a un joven y declaró que Baumgartner colocaba regularmente granadas Chicom procedentes de la China comunista sobre los cuerpos de los vietnamitas para que pudieran ser contabilizados como bajas enemigas. No tengo nada en contra del sargento Baumgartner, sí, salvo ese impulso loco para matar, dijo Williams al teniente coronel. No quiero crearle problemas, pero no puedo mantenerme en silencio sabiendo lo que está ocurriendo. Más personas pueden morir. El esfuerzo de Williams no sirvió para nada. El término boomer tiene argot en varios sentidos. Puede ser un culo inquieto,
pero también designar algo malo que a uno le ocurre, una jodienda, y puede equivaler igualmente a sodomita. Hay una evidente asociación fonética con Baumgartner. El esfuerzo de Williams no sirvió para nada. El Boomer, como era conocido por sus compañeros, era un soldado de soldados popular y bien considerado. Incluso William lo llamó un buen hombre. Tenía el apoyo de los otros miembros de su equipo y especialmente de sus superiores. Williams fue considerado un desencantado y sus acciones y sus acusaciones se dejaron de lado. Baumgartner continuó dirigiendo los equipos de Gato Montés en misiones en el campo, y la predicción de Williams pronto se hizo realidad. En la mañana del 25 de febrero del 69, Nguyen Dinh, de 41 años de edad, salió después de desayunar a regar los campos que estaban junto a su poblado. Los arrozales estaban secos y los campesinos le habían encomendado esa tarea. Su mujer, Phan Thi Tan, le entregó su anillo de bodas para que lo custodiara. La pareja había vendido un cerdo para pagarlo, y no quería perderlo en el estanque donde iba a recoger renacuajos para alimentar a los patos. Un poco más tarde esa misma mañana, Dan oyó el sonido traqueteante de las balas y luego una gran explosión. No mucho después, un amigo corrió hasta Dan gritando que los americanos habían matado a su marido. Aturdida, Dan se quedó helada por un momento. Luego dejó caer sus redes y comenzó a correr hacia el ruido. Al mismo tiempo, Hyun Thi Nai también estaba corriendo por un sendero hacia los arrozales. Acababa de volver del mercado cuando un vecino le dijo que los soldados estadounidenses habían detenido a 2 pastores de patos y un trabajador que estaba regando. Nai corrió al lugar donde sabía que su hijo adolescente, Pham Tho, estaba cuidando los patos de la familia. Cuando llegué ahí, recordó, me encontré con un par de jaulas de bambú, con un grupo de patos a un lado. Grité, "Tho Tho", unas 3 veces, pero nadie me respondió. Corriendo se acercó a una nanjea, donde vio, en el suelo, la vara que usaba su hijo para condecir a los patos, y colgado de una rama, su sombrero cónico. Entonces vio los cuerpos, su hijo y otros 2, acribillados a balazos, y dispuestos como los radios de una rueda con los pies hacia afuera. Todo se volvió tan oscuro que parecía de noche. Yo no podía dejar de llorar, recordaba más tarde Nai. Fui corriendo de regreso al poblado, llorando todo el camino. Mis ojos estaban tan llenos de lágrimas que ni siquiera podía ver a dónde iba. Dan examinó más de cerca la espantosa escena. Las 3 víctimas estaban horriblemente mutiladas, dijo. Los cuerpos no tenían cabeza. La médula espinal y el cerebro había salpicado por todas partes. El dolor y la rabia que sintió la acompañarían durante toda su vida. Cuando lo recuerdo, todavía surge en mí este arranque de furia, me dijo, cuando hablé con ella en el 2006, casi 4 décadas después de los asesinatos. Fue Roy Baumgartner quien había llevado a Nguyen Dinh, Pham Tho y a un chico más joven llamado Nguyen Kich a aquel lugar apartado junto a una nanjea. Cuando se le preguntó más tarde, Baumgartner salió del típico cuento de una operación de combate. Su equipo de 6 hombres había visto 3 vietnamitas y los mataron cuando salieron corriendo. Tras la inspección, dijo, el equipo encontró varias armas por ahí cerca. Los 3 vietnamitas se añadieron así al body count. Pero lo que realmente sucedió, dijeron más tarde otros miembros de la unidad, fue un asesinato a sangre fría. Dispararon sobre civiles indefensos y desarmados, arrancándoles la cabeza con una granada. Posteriormente, se encargarían de colocar unas armas por ahí para hacer que parecieran combatientes enemigos. Se llevó a cabo una investigación y otro soldado del equipo de Baumgartner, el especialista, James Rodarte, de 20 años de edad, admitió que los vietnamitas estaban desarmados y no corrieron. Estaban sentados en el suelo, dijo a los investigadores, cuando Baumgartner dio la orden de disparar. Según Rodarte, el M-16 de Baumgartner dejó a los hombres hechos pedazos, y las víctimas ya estaban muertas cuando por orden de Baumgartner se hizo explotar una granada cerca de sus cabezas. El sargento tomó entonces unas armas enemigas que habían sido capturadas en un enfrentamiento anterior y las distribuyó por ahí, dando indicaciones a Rodarte sobre la historia que se iba a contar. Peter Berenbach era un joven oficial de asuntos civiles que estaba de servicio en la misma base de Baumgartner y su equipo cuando ocurrieron los asesinatos. Aquel día de febrero, uno de sus subordinados llamó a su puerta y le dijo que algo había ocurrido en la cercana aldea amiga de Hoi Duk. Tal vez quisiera investigarlo, sugirió el subordinado. Cuando Berenbach llegó en su jeep, los cuerpos ya habían sido trasladados desde el campo y estaban extendidos sobre un poncho bajo el indicador New Life Hamlet, Poblados Vida Nueva. Un anciano que estaba por ahí insistía en que los norteamericanos habían asesinado a tiros a los 3, pero Berenbach no lo podía creer.
Los estadounidenses no hacemos cosas así, se decía a sí mismo, pobre pendejo. A medida que la investigación avanzaba, surgieron acusaciones de asesinatos similares relacionados con Baumgartner. He oído decir eso antes acerca de Baumgartner, que colocaba armas cerca de los cuerpos cuando existen dudas sobre su condición de combatientes, afirmó Charles Voss, uno de los miembros del equipo Gato Montés, a un investigador del ejército. Hace apenas un par de semanas oí que Baumgartner había matado a una chica vietnamita y a 2 chicos más pequeños que no tenían ningún tipo de armas. Otro miembro de la unidad dijo que, mientras había estado prestando sus servicios anteriormente a un escuadrón diferente, también había oído que Baumgartner colocaba granadas junto a los cadáveres para encubrir los crímenes. Berenbach oiría el mismo rumor de un amigo de una brigada de inteligencia. Le dijo de Baumgartner había sido investigado antes por delitos similares en 3 ocasiones, una vez por matar a unos niños. Rodarte, por su parte, dijo a los investigadores que Baumgartner le había dicho que no se preocupara. Dijo que no hiciera ninguna declaración, que teníamos a todo el mundo a nuestro lado y que podríamos salir de esto sin problemas. Cuando los investigadores hablaron con él, el joven soldado llevaba un recuerdo de la patrulla, el anillo de bodas de Van Tidan. En poco tiempo, Rodarte y Baumgartner fueron acusados de asesinato premeditado y se les anunció un consejo de guerra. En el juicio de Baumgartner, oficiales superiores y compañeros sargentos se pusieron de su lado para alabar al sargento de 38 años como un líder modélico en el combate, subrayando su largo historial de servicio militar. Antes de unirse al ejército en el 58, Baumgartner había sido un marín durante una década, cuando llegó a Vietnam en el 65, para servir en la primera división de caballería del ejército. Era en realidad la 4ª vez que el Boomer iba destinado a Asia, habiendo estado previamente con los marines a finales de la década de los 40, durante la Guerra Civil China en la década de los 50, durante la represión de la rebelión Huk en Filipinas y en 2 periodos de servicio en Corea. El propio Baumgartner subió al estrado para testificar sobre las medallas que había ganado, que iban desde una estrella, la 3ª más alta condecoración militar, otorgada por su valor en combate, a una medalla que había recibido recientemente por desatender a su seguridad personal en un intento de salvar la vida de varios de sus compañeros. Lo que no asomó en el juicio fue precisamente la problemática que había sido su carrera militar. Archivos del cuerpo de marines indicaban que Baumgartner había pasado por un consejo de guerra, había sido degradado y había sufrido una serie de breves periodos de confinamiento en los Estados Unidos, Filipinas y Japón. Luego, en el 61, después de unirse al ejército, Baumgartner había sido declarado culpable de agresión y conducta desordenada, y condenado a otros 3 meses de confinamiento. Pero en lugar de escuchar todo este historial disciplinario, o las diversas acusaciones que le atribuían otras muertes anteriores de no combatientes en Vietnam, el jurado del Consejo de Guerra escuchó a testigos como el teniente coronel John Nicholson, un graduado de West Point, que había sido comandante del batallón de Baumgartner durante la parte de los años 68 y 69. Según Nicholson, el sargento era excelente como suboficial y un líder de la tropa increíblemente dotado. Testificó que la labor de Baumgartner y su equipo estaba siendo excepcional. Rodarte fue absuelto en su consejo de guerra y trató de no testificar en el juicio de Baumgartner. Cuando finalmente se vio obligado a hacerlo, la historia que contó difería notablemente de la que había ofrecido a los investigadores. Anteriormente había dicho que las víctimas vietnamitas no habían ofrecido resistencia, que matarlos había sido un error, que Baumgartner estaba fuera de sí, y que había temido que el veterano soldado pudiera agredirle. En el juicio de Baumgartner, sin embargo, el testimonio de Rodarte fue confuso y desconcertante, e insistía ahora en que él había creído que la unidad estaba recibiendo fuego enemigo cuando se dio muerte a los vietnamitas. O sea que alguien fue, lo presionó y lo convenció de cambiar su testimonio. Como siempre pasa, güey. O sea, nada nuevo. Berenbach, teniente de Asuntos Civiles, tuvo la oportunidad de asistir el último día de los procedimientos del Consejo de Guerra. Durante la pausa para el almuerzo, se sintió escandalizado al ver a Rodarte y Nicholson sentado con Baumgartner riendo en el comedor. Cuando Berenbach informó de la reunión al fiscal, este se limitó a sacudir la cabeza. Se dijo que probablemente Baumgartner iba a librarse a causa de la MGR, la norma del Solong. Al final, Baumgartner fue en realidad acusado, pero solo de asesinato sin premeditación. Nunca pasó un solo día en prisión por sus crímenes. En lugar de ello, por la muerte de 3 civiles vietnamitas inocentes, solo fue condenado a ser degradado en su rango y una multa de $97 al mes durante 24 meses. En la apelación, este periodo quedó reducido a 6 meses. La sentencia llevó a Berenbach al límite. En ese momento me sentí desbordado por la indignación, me contó décadas después.
porque básicamente había salido impune de sus asesinatos. Pero mientras los asesinatos a sangre fría de Baumgartner sacudían a Berenbach hasta las entrañas, el ejército lo dejaba impasible. El 31 de marzo del 72, Berenbach, sano y salvo en su casa después de volver a la guerra, abrió el New York Times del día para ver un rostro familiar que le sonreía de nuevo. Ahí estaba Roy Baumgartner, en la jungla con el traje de faena y su boina en la cabeza, ilustrando un artículo sobre los estadounidenses para los que Vietnam se había convertido en un segundo hogar. Berenbach se sintió peculiarmente indignado por el hecho de que Baumgartner apareciera fotografiado con el brazo alrededor de un chico vietnamita, igual que uno de ellos por los que había sido acusado de asesinato. Me he quedado porque me gusta mi trabajo, decía Baumgartner en el artículo, explicando que había hecho de todo lo que estaba en su poder para permanecer en Vietnam. Lo triste, como aprendimos leyendo La herencia, no es que lo hagan, sino que lo presumen, güey. Después del Consejo de Guerra del 68, Baumgartner nunca se marchó de ahí. Degradado soldado raso, continuó sirviendo en Vietnam y se reenganchó en el ejército en febrero del 70, con la solicitud de permanecer en el país. El ejército le estaba agradecido. Antes de fin de año, era de nuevo sargento y continuaría solicitando servicio en Vietnam incluso cuando disminuyó el nivel de tropas. En la época en la que su rostro honraba las páginas del Times, era uno de los apenas 5.000 soldados de infantería estadounidenses que permanecían en el país. Después de leer la historia, Berenbach escribió rápidamente una carta al director del Times en la que imperturbablemente llamaba asesino a Baumgartner. Contaba los datos esenciales de su caso y las acusaciones que él había oído de que, por 3 veces, el veterano soldado estaba ligado al asesinato de civiles inocentes. No tenía sentido, escribía Berenbach, lamentar el fracaso de la justicia militar, pero descubrir que está todavía en Vietnam y que se ha presentado a los lectores como un simpático combatiente, eso me inquieta. No puedo preguntarme si en los últimos 3 años no podía haber sido investigado de nuevo. Pues más bien imagínate a cuánta gente mató sabiéndose impune, güey. Y pregúntate cuántos ojetes como él existen hoy, todavía, día con día, siendo libres, matando libres. ¡Viva la libertad, carajo! El Times dijo a Berenbach que pasaba su carta al Departamento de Temas Extranjeros. Esa fue la última noticia que tuvo del periódico. Remitió también la misiva a su representante en el Congreso, Peter Frelinghuysen, con una nota explicativa. ¿No hay nada que se pueda hacer?, preguntaba el joven excombatiente. A su vez, el congresista envió la nota al ejército y recibió una respuesta unas semanas después del coronel Murray Williams. El reenganche de Baumgartner fue autorizado, escribía Williams, señalando que una condena en un consejo de guerra no le impedía el servicio, que el ejército tenía necesidad de soldados de infantería en Vietnam en aquel tiempo y que Baumgartner se había ofrecido voluntario para esa vacante. Tal como lo veía Williams, el sargento Baumgartner, aunque convicto en un consejo de guerra tras haber saldado su deuda, estaba contribuyendo positivamente en la profesión que ha elegido. La historia de Roy Baumgartner, condenado por asesinar a 3 inocentes y acusado de haber matado a muchos más en su camino a este laureado body count de más de 1500, dice mucho del estilo de guerra estadounidense. Aunque el sargento era sin duda atípico, aunque el sargento era sin duda típico, había pasado por una estancia de 7 años en Vietnam cuando la mayoría de los hombres se limitaba a los 12 o 13 meses que le correspondían. Lo que resultaba más notable es que sus compañeros no consideraban que sus acciones fueran censurables. En efecto, muchos de los militares con los que convivió en Vietnam lo consideraban algo parecido a un supersoldado, alabándolo por su valor, sus proezas en combate y su preocupación por los soldados jóvenes. El veterano instructor tenía un impacto enorme sobre los adolescentes y veinteañeros a los que dirigía, enseñándoles cómo sobrevivir en combate y formarse en el combate como soldados. Cuando se le preguntó por la operación en la que dio muerte a Pham To, Nguyen Kich y Nguyen Dinh, Baumgartner dijo al tribunal que en realidad él estaba preparando un nuevo equipo y consideraba la experiencia como una lección del combate en la guerra. Sería una misión Hunter-Killer, literalmente cazador-matador. En términos militares, un equipo que divide su tarea entre 2 o más individuos. Acuérdate que cuando levante mi dedito es porque viene un pie de página. Explicó durante su juicio, pero sería también una misión de entrenamiento. Durante años,
Baumgartner fue capaz de desobedecer las normas oficiales de combate de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de violar las leyes de guerra sin pagar nunca por ello un precio importante. Nunca se sabrá cuántos civiles murieron a manos de Baumgartner, pero sabemos esto. Mató a personas inocentes, simplemente porque eran vietnamitas, y los hizo pasar por bajas enemigas. Mutiló cuerpos y colocó armas sobre aquellos a los que asesinaba para ocultar sus crímenes. Dio instrucciones a sus subordinados para que participaran en sus fechorías y luego los ayudó a encubrirlas. Y formó, en sus métodos, a un número incalculable de jóvenes impresionables. Los militares sabían todo esto y, sin embargo, aceptaron gustosamente que continuara en el servicio. A Roy Baumgartner se le podían haber parado los pies, pero por el contrario, los propios militares fueron sus mejores valedores. ¿Te extraña? Piensa en la analogía del maestro, güey. ¿Cuántas veces te ha funcionado ir a acusar a un maestro con otro maestro? ¿Cuántas? Si lo vas a hacer, hazlo por escrito, mi todo estúpido, y por correo. Por correo electrónico. Esas cosas no se borran. Y creo que vamos a buscar otra plataforma, porque digo, si siguen las cosas como van, definitivamente no creo poder seguir en YouTube, güey. No que yo no quiera, sino que pues es una página estadounidense manejada por los hijos de David. Y pues el discurso que nosotros manejamos es totalmente diferente, güey, ¿no? No me extrañaría que un día te trates de conectar y que el canal ya no exista. Y no voy a empezar yo de joto llorón a decirte de que, ay, comparte, porque, nah, esas mamadas, ¿qué, güey? Haz lo que tengas que hacer, güey. Si te gusta el contenido, ya sabes qué hacer. Si no te gusta, también ya sabes qué hacer. Pero sí creo que vale la pena notarlo. Estoy pensando en un Patreon que nos permite a nosotros tener una conversación privada, pero también te pide a ti un cobro para entrar a esa conversación privada, y estoy pensando en un .com. Creo que voy a utilizar todas y pues bueno, ¿no? Al final ahí y el sol sale para todos, pero te lo dejo para que lo vayas pensando, y si ya llegaste hasta aquí en el video, pues bueno, ¿no? Mientras Baumgartner incrementaba su body count en Binh Dinh, el coronel John Donaldson, exatleta olímpico con apariencia de estrella cinematográfica y un título superior en asuntos internacionales, estaba embarcado en su propia matanza en la vecina provincia de Quang Ngai. Licenciado en West Point, Donaldson había seguido los pasos de la familia, su hermano mayor, su padre, un tío, sus dos abuelos y un bisabuelo. Todos ellos habían graduado en la prestigiosa Academia Militar. Llegó a Vietnam en septiembre del 68 y asumió el mando de la 11ª Brigada de Infantería de la American Division el mes siguiente. Deseoso de establecer su marca, pronto fue un secreto a voces entre los soldados que Donaldson y otros jefes estaban matando civiles. Un oficial recordaba que Donaldson y el oficial jefe de los servicios de inteligencia tenían la reputación de ser cazadores de bugs. Según supe, la pareja volaba en el helicóptero del coronel con una caja de granadas, frags las llamaban, y las hacían explotar en los arrozales sobre los dinks que intentaban correr para refugiarse, mientras el helicóptero caía en picado persiguiéndolos. Otro oficial del Americal recordaba que Donaldson estaba obsesionado con tener una buena ratio de presas y un buen body count. Era un cazador de dinks. El 2 de enero del 69, un piloto de helicóptero, Walter Sager, de la 174 Compañía de Aviación, harto de lo que veía, informó formalmente que Donaldson había matado deliberadamente a un civil vietnamita desde su helicóptero. Era una acusación grave, pero durante años nada se derivó de ello. La razón, la falta de seguimiento, quedó clara solo en algún tiempo más tarde, cuando aparecieron las pruebas de que el oficial al mando de Serger era consciente de las acusaciones de Serger en el momento de que los presuntos sucesos. Pero influyó en Serger y en otros, incluidos un miembro de la 11ª Brigada y personal de la Policía Militar, para que no profundizaran en el asunto. Como sucedió anteriormente con la decisión del ejército de hacer caso omiso de las acusaciones contra Baumgartner, este encubrimiento tendría pronto consecuencias mortales. En las primeras semanas de enero del 69, Donaldson y un artillero de puerta dispararon y mataron, al parecer, a una mujer vietnamita desarmada. El coronel anunció que informaría de que se trataba de una baja del enemigo. El 25 de enero del 69, otro vietnamita desarmado fue asesinado por órdenes de Donaldson, a unos 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Quang Ngai, según múltiples testigos, tal como lo recordaba Kenneth Grogan, piloto de helicóptero. Había un vietnamita tumbado en el exterior de la cabaña. A unos 3 metros, el general Donaldson dijo que acabaran con él. El comandante del avión también lo recordaba. «Acabad con él», oyó decir a Donaldson antes de que el hombre fuera ametrallado.
Ese mismo comandante de helicóptero declaró que, entre diciembre del 68 y marzo del 69, Donaldson mató de 7 a 9 vietnamitas desarmados desde su helicóptero. Al parecer, algunos subordinados de Donaldson siguieron su ejemplo. Groan contó a investigadores del ejército que el 23 de enero del 69, el teniente coronel William McCloskey, que había asumido el mando del tercer batallón de la 11ª Brigada de Primera de Infantería, solo 1 o 2 días antes, vio a un hombre de 50 a 60 años desde el helicóptero. Tal como Grogan lo recordaba, el hombre estaba desarmado y no hizo ningún movimiento amenazador. No obstante, McCloskey dijo a Richard Chikowski, el comandante del helicóptero: «Ok, Mr. C, engráselo». ¿Te das cuenta cómo ninguno de los apellidos que hemos leído, de todas las personas que han mencionado del ejército estadounidense, han sido, o bueno, contados o poquitos han sido de que Smith, y esos apellidos básicos gringos, todos han sido apellidos de inmigrantes? Porque si de algo no ha tocado este tema, si de algún tema no ha tocado este libro, es cómo ofrecían green cards, güey, a todos los inmigrantes indocumentados que en ese momento necesitaban ser ciudadanos. Ahí nomás te la dejo de tarea, güey. Chikowski recordó también a McCloskey diciendo algo sobre el hecho de disparable. Entonces el jefe de la tripulación disparó una ráfaga de ametralladora M60. Los proyectiles le alcanzaron y cayó de una bicicleta, aparentemente muerto, contó Chikowski a un investigador del ejército. Dado que el helicóptero estaba fuera de la zona de operaciones asignada, McCloskey lo hizo pasar al body count con coordenadas falsas. Según un informe del CID, el sargento al mando, Arthur Carver, informador extraoficial de Donaldson, también estuvo implicado en la matanza de civiles desde los helicópteros de la unidad. Pues es que todos, güey, o sea, no puedes pensar que había un pendejo que estuviera haciendo bien las cosas, por el amor de Dios, güey. Durante todo este tiempo, por algo era soldado, Donaldson estuvo acumulando medallas a un ritmo que podía rivalizar incluso con su body count. Durante sus 6 meses al mando de la 11ª Brigada, el coronel fue recompensado con 2 cruces de la Fuerza Aérea, 2 estrellas de plata, una estrella de bronce, 20 medallas aéreas, una medalla del soldado y una insignia de combate militar de infantería, alrededor de una medalla por semana. También ascendió rápidamente en la cadena de mando militar. En marzo del 69, Donaldson se convirtió en el jefe del Estado Mayor de toda la American Division, y en septiembre fue nombrado jefe de división adjunto y promovido al rango de general de una estrella. Cuando en marzo del 70 terminó su estancia en Vietnam, para entonces había acumulado nuevas medallas aéreas y 2 legiones al mérito. Donaldson volvió al Pentágono para trabajar como alto planificador de estrategia en el Estado Mayor Conjunto. El meteórico ascenso de Donaldson solo fue inspeccionado en el verano del 70, cuando se vio enredado en la tardía investigación que el ejército realizó sobre la matanza de My Lai. Aunque la matanza masiva se había producido en marzo del 68, medio año antes de que Donaldson llegara a Vietnam, se convirtió en tema de interés para los investigadores porque un informe clave sobre el Día Sangriento había desaparecido de los cuarteles de la American Division cuando Donaldson era el jefe del Estado Mayor de la división. Finalmente, se identificó a Donaldson como la persona que había requisado los documentos antes de que desaparecieran de una caja de alta seguridad, pero la investigación no pudo probar que hubiera destruido los archivos, así que no se emprendió ninguna acción contra él. Una consecuencia más grave de la investigación de My Lai, en lo que a Donaldson se refería, fue la atención dirigida al tema de los crímenes de guerra en general. Uno de los soldados llamados a declarar sobre la masacre mencionó que algunos oficiales de alta graduación se habían dedicado a la caza del Guk desde los helicópteros que volaban sobre Quang Ngai, con el ejército ya considerablemente en tensión acerca de la matanza de My Lai. Se reavivaron de pronto las acusaciones de hacía casi 2 años de Walter Seger, y se siguió una investigación. Finalmente, el Mando de Investigación Criminal del Ejército concluyó que Donaldson, en 13 ocasiones distintas durante el periodo que va de octubre del 68 a marzo del 69, mientras volaba en helicóptero sobre la provincia de Quang Ngai, disparó desde el aire y al parecer mató o dio órdenes de matar a personas vietnamitas desarmadas y que no habían ofrecido resistencia. Más tarde, Donaldson trataría de defender su conducta diciendo que, en estas áreas hostiles, cuando ves un varón en edad militar y recibes un disparo, tratas de neutralizarlo. Sin embargo, en 12 de estos 3 ejemplos documentados, se determinó que no se había recibido ningún disparo desde tierra en el momento de las muertes. El 10 de mayo del 71, la revista Time informó de que un brigadier general de nombre desconocido, que actualmente está destinado en el Pentágono, ha sido acusado por pilotos de helicóptero y por algunos de los que volaron con él de asesinar tal vez a 6 vietnamitas.
Ha admitido las muertes en privado, haciendo una clara distinción entre civiles inocentes y posibles comunistas, afirmando que disparaba a quienes emprendían una acción evasiva, cuando su helicóptero zumbaba sobre sus cabezas. El mes siguiente, la historia completada con el nombre de Donaldson iba en primera plana, de los periódicos más importantes del país. Se acusaba oficialmente al general del asesinato de 6 civiles y del ataque a otros 2. Fue un momento histórico. Desde 1901, cuando el general Jacob Smith ordenó a sus tropas que convirtieran una gran franja de la isla de Samar, en Filipinas, en un lúgubre desierto, ningún general norteamericano había sido acusado directamente de cometer crímenes de guerra. ¿Sabes a quiénes nunca acusaron de cometer crímenes de guerra y bueno, porque no existían en ese momento? A los de la guerra de los vaqueros, güey. Ahí se inventaron y se aprendieron muchas de las técnicas de guerra. Sin embargo, Donaldson no se resignó al veredicto de culpabilidad. Muy pronto, según el general Henry Tufts, jefe del CID, hubo quejas y rumores de que el general Donaldson iba de aquí para allá visitando a los testigos de nuestra investigación, presionándolos para que cambiaran sus declaraciones. También otros desempeñaron su papel, incluido Colin Powell, antiguo subordinado de Donaldson, futuro presidente del Estado Mayor Conjunto y secretario de Estado de Powell, que había trabajado estrechamente con Donaldson durante 8 meses en Vietnam. Presentó una declaración jurada, ensalzando a Donaldson como un jefe de brigada audaz y valeroso, defendiendo sus acciones en Quang Ngai. La técnica que usaba el general era localizar a los varones en edad militar, desde el aire, escribió Powell. Si se recibían disparos, se devolvían inmediatamente por parte del helicóptero de acuerdo con las reglas de combate. Si el individuo intentaba escapar sin disparar, quedaba a juicio del tripulante, el aparato de rango superior, si matar o no la persona. El 9 de diciembre del 71, el general al mando de Donaldson desestimó los cargos contra él, afirmando: las pruebas han establecido que el general Donaldson, entonces coronel, no cometió ningún delito. Sin embargo, cuáles puedan haber sido las pruebas exculpatorias es un misterio. No entraron en los archivos de las investigaciones criminales del ejército, ni aparecieron en ningún otro lugar. Años después, un investigador que trabajaba en el caso afirmó que el ejército había suspendido los derechos de Donaldson hasta que 2 o 3 testigos claves cambiaron su testimonio, al parecer bajo presión, y el caso se vino abajo. Donaldson quedaría sin castigo. O sea, otro general cuyo apellido semi o muy influyente le permitiría escapar del peso de sus acciones solamente por apellidarse como se apellida. ¿A qué te suena? Ese tipo de nepotismo y abuso de poder. ¿En dónde más lo has visto? ¿En dónde lo has visto replicado? ¿Y por qué crees que se parece? Vamos, piensa, utiliza tu pensamiento creativo. Si no es mucho pedir. Eso es lo que hay que hacer, chiquitines. Encontrar situaciones que se repitan en las cosas que ya vivimos, ¿no? En qué se parece toda esta situación militar fascista de Vietnam al mundo en el que vivimos, güey. En donde has visto replicadas ya este tipo de excusas o de pretextos. Y entonces empieza a analizar y a utilizar tu pensamiento creativo. Que tienes, güey, y que sí utilizas, porque sí analizas. O sea, piensa cuántas veces no has podido analizar un chisme, una mentira de alguien más. Cuántas veces no has podido utilizar poquita información que tienes de ciertas cosas para empezar a utilizarla y aprender de otro tipo de cosas. Entonces, nada más date cuenta, güey. Ahora sí que, amiga, date cuenta. Por eso te bombardean de tanta información. Por eso el interés de que estés escuchando un video mientras estés haciendo otra cosa y estés haciendo y pensando en otra cosa. Concéntrate, relájate, vámonos poco a poco, güey. Porque definitivamente, entre aquí y hoy, no ha cambiado absolutamente nada, güey. Y eso que este capítulo, este video, lo vas a ver como en un mes, güey. O sea, de la diferencia entre que yo grabo y tú lo ves, para que te des una idea, hoy se suspendieron las clases en algunos estados de México, nótese, en los de oposición, por una situación que acaba de suceder en el país, porque arrestaron y después mataron a un sujeto, güey. Eso es todo, güey, y por eso se suspendieron las clases. Tú dime, ¿es por seguridad de la gente? ¿Es por pánico? ¿O es por generar una narrativa? Y a partir de ahí, güey, para que te des cuenta de la diferencia en tiempos que hay entre mi presente y el tuyo. Siguiendo su camino criminal por el campo vietnamita,
Baumgartner y Donaldson añadieron personalmente un número indecible de inocentes al peaje desolador de la guerra. Pero por muy espantosas que hayan sido las acciones de Baumgartner y Donaldson, sus matanzas individuales palidecen en comparación con la matanza a escala industrial puesta en marcha, más o menos al mismo tiempo, por Julian Ewell, un héroe curtido de la Segunda Guerra Mundial, que llegó rápidamente a coronel, pero luego languidecido durante años en trabajos de oficina, incluidos periodos en la Casa Blanca y el Pentágono. Fue solo en el 68 cuando Ewell, entonces general de 2 estrellas, logró finalmente un puesto de mando en Vietnam, y se propuso aprovechar lo mejor posible la oportunidad. Las Fuerzas Armadas le habían confiado la región crucial del delta del Mekong, y le habían dado carta blanca para hacer lo que decidiera, y el general convertiría una situación ya peligrosa para los vietnamitas en algo aún peor, haciendo de la matanza de civiles un método de operación habitual. El delta del Mekong, una tela de araña de canales y vías navegables, repleta de cocoteros, era la región productora de arroz más fértil de Vietnam del Sur, y un destacado bastión revolucionario. Sus habitantes, unos 5 o 6 millones de personas concentradas en menos de 40.000 kilómetros cuadrados, casi 8 veces la densidad de población de Estados Unidos en esa época, ya habían sufrido enormemente por la mentalidad de fuego libre de los estadounidenses. En la primavera del 66, por ejemplo, en una zona del delta superior, conocida como la Llanura de las Cañas, el piloto de un avión de observación que llevaba el funcionario del Departamento de Estado, Daniel Ellsberg, que sería famoso años después por filtrar los papeles del Pentágono al New York Times, vio a 2 hombres corriendo desde una barca cercana. El piloto lanzó el avión en picado y los atacó. Ellsberg pudo ver claramente que los hombres estaban desarmados, pero el piloto abrió fuego repetidamente contra ellos, afirmando que eran Vietcongs. Más tarde, cuando Ellsberg le preguntó cómo podía saberlo, el piloto dijo: "No hay nada más que Vietcongs en la Llanura de las Cañas". No obstante, otros oficiales dijeron a Ellsberg que había casi 2.000 pescadores en la zona, que tenían que evitar los ataques estadounidenses para alimentar a sus familias. Dime que no se parece, güey, a la situación de los colonos y los palestinos. Dime que no es igual, güey. Así, atrévete, güey. Un oficial del ejército advirtió las informaciones sobre montones de sampanes del Vietcong hundidos en la región e hizo una observación obvia. ¿No sabéis que el sampan es la bicicleta del delta? No se puede ir hundiendo sampanes en este país. Pero esas consideraciones no detuvieron a los estadounidenses. En un incidente de enero del 67, por ejemplo, 3 helicópteros de Estados Unidos bombardearon una flota de 200 sampanes en el río Basak del delta, matando a 31 civiles e hiriendo a otros 38. Las tropas de tierra estadounidenses también sembraron la desgracia en el delta del Mekong durante finales de los años 70. En enero del 67, 15.000 miembros de la novena División de Infantería se desplegaron en el delta, dejando un paisaje de destrucción tras de sí. El teniente Joseph Callaway, por ejemplo, recordaba la escena después de un ataque a un poblado que estaba casualmente cerca de una zona desde la que los soldados habían recibido fuego enemigo. Después de que la artillería de los helicópteros pulverizara el poblado, habían entrado los soldados de tierra, incendiaron todo y mataron a todo aquel a quien los helicópteros de combate habían dejado con vida, escribió Callaway en sus memorias. Envié a mi sección y permanecí en medio del pequeño poblado, con todo ardiendo a mi alrededor. No quedaba nadie ahí. Todos los animales habían muerto. Pollos, cerdos, búfalos de agua. Todos. En el caso de su estancia, dijo Callaway, nuestros medios de comunicación más eficaces y más frecuentemente usados finalmente se convirtieron en violencia. Pero todo esto era meramente un preludio a la llegada de Ewell, al frente de la 9ª División desde febrero del 68, justo después de la ofensiva del Tet. Ewell, junto con el igualmente ambicioso jefe de Estado Mayor, el coronel Ira Hunt, pronto comenzó a reconvertirla en una fuerza preparada y dispuesta para librar una guerra desenfrenada en los poblados del delta y ofrecer body counts asombrosos a cualquier precio. Reestructuró los All Reliables, literalmente viejos fiables, apodo por el que se conocía la 9ª División de Infantería. Acuérdate que en la literatura es muy importante el contexto, como todo en la vida, y cuando yo levante mi dedito es porque viene un pie de página. El pie de página es una anotación que viene al lado de la palabra, puede ser un asterisco, prestas, o un número que viene además como que un índice abajo, ¿no? Esto que nos indica nos da un poquito más de información, como por ejemplo aquí dice All Reliables, asterisco, y abajo dice asterisco, literalmente viejos fiables. Entonces acuérdate, cuando suba yo mi dedito en la pantalla es porque viene un pie de página. Pero bueno,
aumentando el número de soldados de infantería en tierra, el número de helicópteros de combate en el aire y la frecuencia de operaciones nocturnas para unos y otros. Según Ronald Bartek, miembro de West Point que asistió a una charla informativa de Ewell, el general tenía en mente una fórmula para el conflicto. Quería empezar matando a 4.000 de esos pequeños bastardos en un mes, y luego, a finales del mes siguiente, quería matar a 6.000, y así sucesivamente. Los estallidos de Ewell con sus subordinados se hicieron rápidamente legendarios, y nadie podía estar en su presencia durante mucho tiempo sin estar expuesto a su fijación con el body count. William Taylor, entonces un comandante asignado al cuartel de la división, recordaba las amenazas típicas del general a sus jefes de campo. ¿Qué cojones están haciendo los hijos de puta de tus hombres? El resto de las brigadas tienen un body count magnífico. Si no podéis ir ahí y sacarlos a palos de los arbustos, os relevaré y traeré a alguien que lo haga. Cuando hablé con él, décadas más tarde, Taylor me aseguró que durante su periodo en el Delta, el body count era la media del éxito más importante. Y eso venía del ejemplo personal del jefe de la 9ª División, el general Julian Ewell. Lo vi directamente. El body count lo era todo. Entonces, se detuvo, y como para asegurarse de que no era posible malinterpretar su significado, repitió: decir que el body count determinaba todo en las operaciones no es ninguna exageración. Muchos otros testigos contaban la misma historia. El jefe del batallón, David Hackworth, recordaba a Ewell chillando a sus subordinados: o sube ese body count o se marcha de aquí, coronel. El teniente coronel William Hauser recordaba igualmente que se ponía un énfasis indebido en el body count. Los mandos estaban bajo presión constante para incrementar el body count como evaluación de su propia eficacia. Cuando el coronel John Hates fue interrogado sobre el mismo tema, sonrió y después de una pausa significativa respondió: se ponía un énfasis considerable en el conteo de los cuerpos. No pasó mucho tiempo antes de que Ewell llegara a ser conocido como el carnicero del Delta. Body count es conteo de cuerpos, literal. Discúlpenme. Hunt, el jefe del Estado Mayor de Ewell, que también fue durante un tiempo comandante en jefe de brigada con la 9ª División, compartía incondicionalmente la actitud de su jefe. Su planteamiento, dijo más tarde, era machacar a esos hijos de puta del Vietcong. Personalmente sentía que estábamos todo el tiempo presionados, recordaba James Musselman, oficial de operaciones de la brigada comandada por Hunt, cuando se le preguntó por el conteo de los cuerpos. Aunque el almirante del navío, Robert Salzer, no quería dar nombres, informó de que uno de los jefes de la 9ª División de Infantería estaba psicológicamente desequilibrado. ¡Ja! Era un superfanático del conteo de los cuerpos. No quería hablar de nada más durante una operación. Casi podías ver la saliva chorreando de las comisuras de su boca. Robert Gard, que más tarde sucedería a Hunt como jefe del Estado Mayor, lo expresaba de manera sucinta: se ponía hecho una fiera. ¿Sabes a qué me recuerda, güey? Al típico psicólogo o psicóloga que da consejos de pareja. Ay, chequen sus apuntes, pendejo. Y ya no voy a decir más porque luego me regañan, güey. Pero, o sea, pues por supuesto que estaban enfermos, güey. Por supuesto que estaban todos dañados. O sea, se necesita ser un tipo de persona muy particular para querer tener ese tipo de trabajo, güey. Entonces, ay, café con leche. Café con leite. ¿Nunca han oído esa canción? Café con leite. Lo que Hackworth llamaba la política de dispara primero, pregunta después, de la división, producía exactamente los resultados estadísticos que los dos mandos anhelaban. Antes de que Ewell entrara a las funciones de la 9ª División de Infantería, había conseguido una proporción de unos 8 enemigos muertos por cada baja estadounidense durante las numerosas operaciones de la unidad, lo que era ligeramente superior a la media de las fuerzas de Estados Unidos en Vietnam en esa época. Pero esto no era suficiente para Ewell, que presionaba implacablemente para conseguir más, como advirtió Hackworth después. Un montón de civiles vietnamitas inocentes fueron exterminados debido a la campaña Ewell-Hunt de tener el count más alto posible en tierra. Por ejemplo, en marzo del 68, helicópteros de Estados Unidos bombardearon y hundieron 4 juncos llenos de civiles, uno de los innumerables incidentes de este tipo en las vías de navegables del Delta. Cuando un consejero se quejó y recomendó interrumpir la plática, se le desautorizó. Negar el río a los guerrilleros se consideraba más importante que ahorrar vidas de civiles. A los guerrilleros, güey, o sea, personas civiles armadas que peleaban contra un ejército entrenado y además con cantidad de juguetes y armas, güey, ¿no? Una vez más, civiles contra el Estado.
nada ha cambiado. La guerra y la revolución nunca terminó. En julio, las ratios de eliminación para la 9ª división de Ewell estaban registradas en casi 14-1, y el general estaba solo comenzando. Ese verano, la planificación empezó con una ofensiva de gran escala para maximizar las oportunidades que ofrece la estación seca para operaciones en tierra, agua y aire, con un planteamiento global del ejército, apodada Speedy Express. La operación se desarrollaría de diciembre del 68 a mayo del 69, con soldados de la 9ª división llevando a cabo misiones en la mayor parte de las provincias del Delta, especialmente Quien Hoa y Dinh Tuong, en conjunción con las fuerzas americanas de tierra, mar y aire, así como con unidades survietnamitas. Cuando la planificación de la Speedy Express avanzó, intervinieron los políticos para proporcionar a Ewell todavía más recursos militares y mayor libertad para su utilización. Con las elecciones presidenciales estadounidenses a la vista, en otoño del 68, Lyndon Johnson decidió reactivar las conversaciones de paz estancadas con los norvietnamitas y el FLN en París. Esto dio inmediatamente una importancia añadida a la Speedy Express, pues el Pentágono trataba de poner a la próspera región del arroz y su enorme masa de población bajo el control de Saigón, antes de que cualquier paz pudiera estallar. Con los militares deseosos de resultados rápidos, Ewell se convirtió en el hombre equivocado en el lugar equivocado y en el momento equivocado para los vietnamitas del delta del Mekong. Estados Unidos echó mano de todas las opciones de su arsenal: los helicópteros de combate que disparaban cientos de proyectiles por minuto, los B-52 que hacían que la tierra se estremeciera con sus enormes cargamentos de bombas, los Phantom F-4 que dejaban caer el napalm por toneladas, grandes barcos de la armada estacionados junto a la costa que podían lanzar proyectiles del tamaño de una furgoneta a objetivos situados a kilómetros tierra adentro, embarcaciones rápidas patrullando las vías navegables del delta con ametralladoras, los equipos de los élite de los SEAL, un gran número de francotiradores, miles de soldados de la infantería regular. Todos esos esfuerzos cristalizaron en el invierno y la primavera del 68-69, incrementando en gran medida la fuerza de combate y flexibilidad de la división. Escribieron Ewell y Hunt en su historia de las operaciones de la 9ª división del Delta. Las estadísticas lo corroboraron. Durante el primer mes de Speedy Express, la 9ª división de infantería registró un ratio de muertes de 24-1. Saltaría a un asombroso 78-1 en marzo y a un alucinante 134-1 en abril. O sea, 134 civiles muertos por cada estadounidense muerto. No, pues peleando contra gente con palos y resolteras con ametralladoras, cualquiera se siente Rambo, güey. Hola de putos. En abril de 69, el Pentágono manifestaba que de las 8 divisiones de Estados Unidos a las que entonces estaba siguiendo con análisis estadístico, un tercio de las bajas enemigas correspondía a la 9ª división de infantería. Como Ewell pretendía, los vietnamitas caían por todo el delta, pero en muchos casos no se trataba de soldados enemigos. Los guerrilleros estaban bien armados, pero no podían equipararse con la máquina de guerra de Ewell, por lo que generalmente evitaban el combate cuando se enfrentaban con toda la fuerza de los estadounidenses, dispersándose en pequeñas unidades y permaneciendo continuamente en marcha o protegiéndose en refugios. Aunque sin duda, la gran potencia de fuego de Ewell mataba a muchos guerrilleros, junto con civiles. Incluso ante la acometida estadounidense, no era difícil para las fuerzas revolucionarias reaprovisionar sus filas con nuevos reclutas y soldados de reemplazo. Los cálculos del propio ejército americano mostraban que el número de fuerzas enemigas en la región nunca disminuyó durante el Speedy Express, y puede incluso que aumentara ligeramente. Es el mismo concepto del terrorismo, güey. Imagínate que yo hoy ahorita estoy dándote clases a ti, estamos en un salón todos encerrados, güey. Cae una bomba y se mueren la mitad de ustedes. ¿Qué crees que va a pasar con la mitad de los otros, güey? Un porcentaje va a quedar con un trauma con el cual va a tener que vivir o sobrevivir y del que nunca se va a poder recuperar, güey. Otro porcentaje, su proceso de recuperación de ese trauma va a ser en base al odio, güey, y en base a la furia y en base al rencor. Y entonces, cada bomba que cae no elimina, multiplica el odio. Y por eso se hace, güey. Siempre necesitan un enemigo contra el cual pelear, porque si nos damos cuenta que tú y yo estamos del mismo lado y ellos son los que están del lado contrario, ¿contra quién crees que nos vamos a pelear? ¿Entre nosotros o contra la bota que nos pisa, güey? Tú piénsalo, nada más piénsalo, güey.
Para los civiles del delta del Mekong, la Speedy Express hizo ya su precaria existencia todavía más peligrosa. Muchos campesinos que vivieron durante ese periodo recuerdan, en particular, la implacable amenaza que representaban los helicópteros estadounidenses. Este tema recurrente en sus relatos no es sorprendente, como el propio Ewell señalaba después de la guerra. Poco después de que comenzara la Speedy Express, el Delta tuvo un lote extra de helicópteros, tropas de caballería aérea y compañías de helicópteros de combate. Solo de enero a abril del 69, el batallón de aviación de la 9ª División realizaría un total de 4.338 salidas con helicópteros de combate. Además de la destrucción causada por los helicópteros de la 9ª División del Delta, estaba siendo machacado durante ese tiempo por los recientemente llegados helicópteros Cobra del programa Phantom 3, cuya matanza indiscriminada de civiles fue vívidamente descrita por el consejero superior Louis Hanowski como terrorismo no selectivo. Estos ataques desde el aire eran fundamentales en los planes de Ewell porque, como escribió más tarde, un escuadrón que merezca ese nombre puede conseguir de 50 a 100 bajas enemigas en un mes. Pero otro veterano de la 9ª División de Infantería observó: un Cobra de combate que escupe 600 proyectiles por minuto no discierne entre pollos, chavales y vietcongs. O sea, güey, le estás disparando a la gente desde un avión, güey. ¿Qué podría tener la gente para dispararte a ti? O sea, no mamen. Así de miedo le tienen a la gente, güey. Que le tienen que disparar desde el cielo. Tienen que utilizar armas que les permiten no acercarse. Ese es el terror que nos tienen ellos a nosotros, güey. Por eso nos tienen como nos tienen. Guarda el tuit. Diciembre del 68, el primer mes de operación de Speedy Express, marcó también la introducción de las misiones Hunter Killer de búsqueda nocturna. En estas operaciones, aviones con visores de luz estrella, lo que antes eran los dispositivos de luz nocturna, identificaban los objetivos con un trazado luminoso que se señalaba a los helicópteros de combate que acompañaban el área, que debían rastrillar con sus ametralladoras. Cuando el alto consejero, John Paul Vann, volvió en una de esas salidas, comprobó que los soldados que usaban los visores de luz de estrella simplemente apuntaban a todo lo que veían: personas, casas o búfalos de agua. Una vez que se había advertido algo o alguien, se transmitía la información al comandante de vuelo y los helicópteros atacaban. No se hacía nada, dijo Vann, para determinar si las personas o las estructuras eran civiles, y en consecuencia se mató a gran número de inocentes, y otros muchos resultaron heridos. Lo mismo que Ewell admitió en una entrevista de la posguerra era que, por la noche, cualquiera que estuviera fuera de un banco legítimo, cualquiera que estuviera fuera era un blanco legítimo. Si se mató a campesinos durante el toque de guerra nocturno, dijo, fue solo mala suerte. Cualquiera que estuviera fuera, cualquiera que estuviera dentro, vaya, cualquiera que estuviera, era un blanco legítimo. Porque el chiste no era ganar, era erradicar a la población. Un poquito como lo que le están haciendo al país, que su bandera se representa con una sandía ante la, vamos a decirle, ocupación mediática. En una carta personal al antiguo ayudante de Westmoreland, Robert Comer, Vann advertía que los Estados Unidos se mueven en un terreno muy inestable con las misiones de los Phantom u otras misiones aéreas Hunter Killer, y han sido documentados cientos de ejemplos horribles por parte de asesores iracundos, tanto militares como civiles. Entre estos observadores horrorizados estaba Jeffrey Record, asesor provincial adjunto en una provincia de Bac Lieu, en el Delta. En una ocasión, justo después de que se iniciara la Speedy Express, Record vio desde un helicóptero cómo otros helicópteros de combate Cobra atacaban a un rebaño de búfalos de agua, y los 6 o 7 chicos que los cuidaban. En cuestión de segundos, el tranquilo arrozal se había transformado en un lodazal sangriento cubierto por trozos de carne despedazada, contaba Record. Los muchachos muertos y los búfalos de agua se añadieron al body count oficial como si fueran vietcongs. Cuando Record preguntó cómo podían los pilotos estar seguros de la condición de las personas que estaban abajo, se les dijo que las fuerzas de Estados Unidos disparaban a todos los que trataban de correr ante un helicóptero, porque ese era un signo seguro de que se trataba de combatientes enemigos. Igualmente, Janowski oyó decir lo mismo a varios tripulantes de helicópteros y pilotos de control aéreo, que repetían todos esa misma idea. Janowski dijo a sus superiores: no sé de ningún campesino en zonas conflictivas o controladas por el Vietcong que conozco esas reglas de combate. Las únicas personas que a veces las conocen son los Vietcongs. A pesar de esta protesta, la política de disparar a todo el que corriera continuó. Y es que ¿por qué la iban a cambiar si era una política que funcionaba?
Por un lado tienes un complejo militar industrial que genera recursos de toda esta situación geopolítica violenta. Esos recursos los utiliza para las campañas de los políticos que patrocina, porque allá la política no la mantiene el gobierno, la mantiene la industria privada. Bueno, al final es lo mismo, gobierno e industria privada. Pero, ok. Entonces, ¿qué te hace pensar, güey, que en un sistema perfectamente diseñado para la violencia no se va a incentivar la violencia y el abuso de la misma, porque eso genera más recursos para las personas que los patrocinan, güey? O sea, es así de sencillo y así de estúpido. Si la medicina humana estuviera diseñada para curar, tendríamos otra discusión médica. Que nos están matando, pinches gripas. Otras razones propuestas para matar vietnamitas durante la operación Speedy Express eran con frecuencia igualmente espurias. Poco después de llegar al cuarte de la 9ª división, el comandante Taylor subió con Hunt a un helicóptero y sobrevolaron los arrozales no lejos de su base. Taylor recordaba a Hunt diciendo algo al piloto y súbitamente el artillero de puerta disparaba una ametralladora. Yo dije, ¿qué diablos pasa? Y él respondió, ve esos pijamas negros ahí en los campos de arroz, son Vietcongs. Acabamos de matar a 2 de ellos. Más tarde, Taylor preguntó a Hunt cómo podía distinguir a los Vietcongs de los campesinos, en ausencia de fuego en tierra o cualquier arma visible. Me dijo que porque llevaban pijamas negros. Yo dije, bien señor, yo pensaba que todos los que trabajaban en los campos llevaban pijamas negros. Él me respondió, no por aquí. Los pijamas negros son Vietcongs. Tanto miedo le han tenido al negro toda su vida. Un campesino de la provincia de Dinh Tuong resumía la percepción vietnamita de los helicópteros estadounidenses en el delta. Si un artillero veía a alguien, aunque fuera una mujer o un niño pequeño o un búfalo de agua, los quitaba del medio. Y un reportero que se encontraba en una aldea del delta cuando los helicópteros lo bombardearon, se quedó con la misma impresión. Parecían disparar de manera caprichosa y arbitraria. Aunque no les estuvieran disparando desde tierra, ni pudieran identificar a ningún miembro del FLN. Lo hace. Continuemos con esta lectura amable. No, güey, a mí sí me está causando mucho trabajo, la verdad, güey. Y es esto, o sea, cómo estamos tan acostumbrados a estos temas tan violentos y se nos hacen tan normales porque al parecer pues hay un tipo de hombre que es mejor que otro tipo de hombre, ¿no? Un campesino de la provincia de Dinh Tuong resumía la percepción vietnamita de los helicópteros estadounidenses en el delta. Si un artillero veía a alguien, aunque fuera una mujer o un niño pequeño, o un búfalo de agua, los quitaba de en medio. Y un reportero que se encontraba en una aldea del delta cuando los helicópteros bombardearon, se quedó con la misma impresión. Parecían disparar de manera caprichosa y arbitraria, y aunque no les estuvieran disparando desde tierra, ni pudieran identificar a ningún miembro del Frente de Liberación Nacional, lo hacían impulsivamente, por diversión, utilizando a los agricultores como objetivos, como si estuvieran de caza. Los estadounidenses, dispuestos a disparar que se cernían en sus helicópteros de combate, no fueron la única amenaza para los civiles vietnamitas durante la Speedy Express. Según las Fuerzas Armadas, se llevaron a cabo casi 6.500 ataques aéreos tácticos en apoyo de la operación, lanzando al menos 5.078 toneladas de bomba y 1.784 toneladas de napalm. El capitán de la Fuerza Aérea, Brian Wilson, que llevó a cabo el cálculo de los daños de los bombardeos en las zonas de fuego libre por todo el delta, vio los resultados de forma directa. Era el vivo ejemplo de la inmoralidad. Dijo más tarde a un entrevistador: en una ocasión, añadió, conté los cuerpos después de un ataque aéreo, que siempre terminaban con 2 bombas de napalm que achicharraban todo lo que quedaba, y conté 62 cuerpos. En mi informe, precisé el número de mujeres entre 15 y 25, el número de niños habitualmente en el brazo de sus madres, muy cerca de ellas, y el número de personas ancianas. Cuando más tarde leyó el total oficial de muertos, descubrió que se citaban como 130 bajas del Vietcong. Ewell, por su parte, afirmaba que la 9ª división recalcaba el uso discriminado y selectivo de la potencia de fuego, y que algunas partes de su zona de operaciones aparecían no dañadas desde el aire. Sin embargo, incluso él admitía que, en otras zonas donde eso no se aplicaba
o no era factible, el campo, se parecía a los campos de batalla de Verdún. Además de los miles de ataques aéreos, el delta del Mekong era machacado continuamente por la artillería situada en tierra. En solo 4 meses de operación Speedy Express, de enero a abril del 69, la 9ª División disparó 311.083 proyectiles de artillería en la zona del delta. Robert Gard, que sirvió a las órdenes de Ewell como jefe de artillería, censuraban la política de acribillar y matar a la división. Intenté con fuerza detener la táctica de HI, el fuego de acoso e interdicción, y utilizar la potencia de fuego de manera mucho más selectiva, me dijo Gard. El comandante Edwin Deagle, que fue durante una parte de su estancia en Vietnam ayudante de Ewell y Hunt, recordaba la enorme presión que Ewell cargaba sobre todas las unidades de combate, incluida la artillería, en todas las operaciones. Esta presión, dijo, tendía a crear circunstancias en las que el número de víctimas civiles tenía necesariamente que aumentar, preocupado específicamente porque el acoso constante de Ewell había erosionado la mayor parte de las salvaguardas contra los disparos en las proximidades de los pueblos. Deagle se enfrentó a su jefe. «Terminaremos matando a muchísimos civiles», le dijo a Ewell, pero el bombardeo continuó. La indiferencia por los vietnamitas significaba que los estadounidenses disparaban enseguida y a menudo, sin importar quién pudiera haberse visto atrapado en el área de combate. Deagle me contó uno de esos incidentes. En los primeros días de la Speedy Express, mientras estaba de oficial ejecutivo del 2º Batallón del 60 de Infantería, estaba escuchando por la radio cómo una de las unidades de su batallón se encontraba en una emboscada en una ciudad del Delta. El jefe al mando de la compañía cayó casi instantáneamente abatido por el fuego enemigo, dejando a un oficial joven al cargo, incapaz de superar estratégicamente a las fuerzas enemigas y totalmente confundido. El teniente pidió un ataque aéreo con instrucciones imprecisas. Los helicópteros de combate, recordaba Deagle, dispararon una cantidad tremenda de cohetes del 275 contra la ciudad, lo que mató a un total aproximado de 145 miembros de familias o civiles vietnamitas. La carnicería era evidente incluso en la estadística oficial americana, estadounidense, que, por ejemplo, recogía que más de 13.000 civiles resultaron heridos en el cuerpo cuarto, solo en los 6 primeros meses de 1969. Puede que incluso esto fuera un cálculo notablemente por lo bajo. Un general estadounidense escribió que durante el ejercicio de Ewell, la carga de trabajo de los hospitales provinciales y los equipos médicos de campo extranjeros fue aproximadamente de 12.000 admisiones al mes, 100.000 visitas de pacientes externos y 1.000 operaciones importantes. Solo con que la mitad de ellas fueran víctimas de guerra, el cálculo de bajas totales sería enorme. Un equipo médico estadounidense que fue al Delta en una misión de investigación durante la operación Speedy Express descubrió que tanto el Hospital Provincial de Phong Dinh, de 500 camas en Can Tho, como el Hospital Provincial de Dinh Thuong en My Tho estaban desbordados, con las víctimas civiles de la guerra, tanto en el Hospital de Chan Tho como en el Hospital Provincial de Cao Lang, en Kien Phuong. Señalaba el equipo, las víctimas civiles de guerra representaban hasta el 80% de todos los pacientes. A pesar de sus impresionantes ratios de muerte y los increíblemente altos body counts, en agosto del 69, la 9ª División de Infantería se convirtió en la primera división estadounidense retirada de Vietnam. Algunos sospechaban que la matanza de civiles fue la razón. Otros vieron ese movimiento solo como una parte del proceso de pasar la responsabilidad de combate a los survietnamitas. Pero fuera cual fuese el verdadero motivo, era evidente que el Pentágono no había perdido la confianza en Ewell. En los últimos meses de la Speedy Express, el general, aunque señalado por numerosas acusaciones, fue recompensado con una 3ª estrella y promocionado al mando de Second Field Force, el más alto mando de combate de Estados Unidos en la época. Y en la primavera del 70 fue designado para actuar como asesor militar jefe de Estados Unidos en las conversaciones de paz de París. No sé por qué nos sorprende, o más bien, no sé por qué no nos sorprende en este tipo como de mensajes, güey, ¿no? De cosas, de situaciones, de pendejadas que nos dicen. ¿Por qué pensamos nosotros, o por qué somos tan pendejos para pensar, güey, que los conmemoran por error? O sea, los conmemoran porque hicieron bien su trabajo, porque su trabajo era hacer exactamente lo que estaban haciendo, güey. Destruir. Pero bueno, ni para qué me emputo, güey.
En mayo del 70, pocas semanas antes de que Ewell se fuera a París para participar en las conversaciones de paz, un excombatiente de Vietnam se sentó a escribir una carta al general Westmoreland, por entonces jefe del Estado Mayor del Ejército. El escándalo de My Lai se había convertido en noticia de primera página en los Estados Unidos el otoño anterior, y el excombatiente había seguido la cobertura de la matanza y las acusaciones de otros crímenes de guerra que se arremolinaban en la prensa, pero escribía para ofrecer el testimonio de un testigo presencial sobre una atrocidad mucho mayor y aún más condenable que la muerte de 500 civiles en un solo pueblo, la matanza masiva de civiles en el delta del Mekong, durante la operación Speedy Express. Mes tras mes, poblado tras poblado, el excombatiente detallaba tácticas y daba nombres y pedía a las Fuerzas Armadas que emprendieran alguna acción por su cuenta. No quiero contárselo a ningún congresista por miedo a hacer daño al ejército. ¡Ay, mi todo pendejo!, explicaba. La misiva era anónima. El excombatiente firmaba simplemente como sargento implicado. La carta del sargento implicado era extraordinaria por la manera en que se detallaba un patrón de criminalidad que iba más allá de cualquier incidente aislado, refiriéndose al asesinato de un detenido que recientemente había sido titular en los periódicos. Decía Westmoreland: mi información sobre los asesinatos indica que la situación es mucho más grave que el hecho de que se haya podido disparar en una ocasión a un prisionero. Lo cierto es que a nadie le importa en absoluto la vida de los vietnamitas. El sargento implicado también señalaba que la presión del body count que él había presenciado procedía de las altas esferas de la división. En el caso de My Lai y otros incidentes, decía, siempre parecían ser soldados y oficiales de baja graduación quienes terminaban metidos en problemas, pero los crímenes procedían de los mandos. El excombatiente quería llamar la atención de Westmoreland sobre un puñado de matanzas, sino sobre la política de los mandos oficiales que habían conducido al asesinato de millares de inocentes. Señor, la 9ª división no hizo nada para impedir el asesinato, y presionar tanto sobre el body count equivalía a decirnos que matáramos muchos más vietnamitas que en My Lai, y sabíamos que solo un porcentaje muy bajo de ellos eran enemigos. Si no sabe usted lo que quiero decir cuando me refiero a que montones de vietnamitas fueron asesinados de esta manera, le puedo dar una idea de cuántos fueron. Un batallón mataría tal vez de 15 a 20 al día. 4 batallones en la brigada serían tal vez de 40 a 50 al día, o fácilmente entre 1.200 o 1.500 al mes. Un solo batallón reivindicó un body count de casi 10.000 en un mes. Si solo tuviera razón en un 10%, y créame, es mucho más, entonces estaríamos hablando de entre 120 y 150 asesinatos. Chinga tu madre, pinche camión. O de un My Lai al mes durante más de un año. Dime que todo eso es un error, güey. Ahora, siempre es bien fácil excusarse bajo la estructura piramidal en la que vivimos, porque el estúpido sigue reglas y el que da las reglas siempre puede pecar de incompetente. ¿O no, mi estimadísimo Felipe Calderón? En esta carta y en otras dos que envió al año siguiente, el denunciante enumeraba las diversas prácticas que tenían como resultado un número ingente de víctimas civiles, y calificaba explícitamente a David Hackworth y a Ira Hunt como criminales de guerra. Cuando Hunt era jefe de su brigada, escribía el excombatiente, el coronel estaba siempre maldiciendo y gritando por la radio desde su helicóptero de mando y control a los soldados de tierra o a los helicópteros de combate que dispararan contra algunos vietnamitas a los que veía corriendo, cuando ni siquiera sabía si iban armados o no, o si eran mujeres o qué eran. En cuanto a Hackworth, que había sido jefe de su batallón, el sargento implicado citaba sus órdenes cuando pasó a hablar de los zampanes. Yo era un RTO, operador de radioteléfono, y oí al coronel Hackworth hablando, supongo, con los pilotos de los helicópteros de combate. En cualquier caso, dijo que ahí había una barca. No oí la respuesta de los pilotos, pero entonces Hackworth dijo que no le importaba una mierda, que les dispararan de todas formas, fueran mujeres o no. Estaba muy excitado. Y luego llamó a la otra compañía para que tendiera una emboscada a la barca. El excombatiente describía vívidamente cómo la potencia de fuego de las armas pesadas de la 9ª había causado estragos en zonas pobladas. Todo lo que se necesitaba, dijo, eran unos pocos disparos desde un pueblo o una hilera de árboles cercana. Si alguien recibió un disparo desde unos árboles próximos a un poblado, usábamos un helicóptero de combate y artillería contra los pueblos, y entrábamos después, escribía el sargento implicado. Pues imagínate estas técnicas terroristas de guerra, güey. Y no les pudieron ganar. Así que México, no tengas miedo.
Ay. Y se nos dijo montones de veces que lo solicitáramos aunque no hubiéramos recibido ningún disparo. Luego, cuando entrábamos en el pueblo, había mujeres y niños llorando y a veces heridos o muertos. El sargento simpatizaba con la difícil situación de los civiles porque era evidente que no tenían ninguna escapatoria. Aquellas eran las tierras que cultivaban, y ahí no parecían tener dinero para marcharse de ahí, recordaba. Pero los mandos no tenían las mismas simpatías. El sargento implicado recordaba que cuando el observador avanzado de su unidad decía que las normas prohibían disparar contra un pueblo, el jefe del batallón se ponía furioso y declaraba «contacto» con el enemigo, lo que autorizaba a utilizar la artillería en las zonas pobladas. El asesino número 1 de civiles, informaba el denunciante, era la política de la unidad de disparar contra todo lo que corriera. El que corriera ante los soldados, ante los helicópteros de combate, ante los LOH o helicópteros ligeros de operación. Los helicópteros de combate y los LOH revoletaban por encima de un tipo que estaba en el campo hasta que se asustara y echara a correr. Entonces se lo cargaban. Los soldados podían ver a gente en un campo dirigirse hacia ellos y si se echaban a correr, los mataban. Esos asesinatos eran presentados como bajas de guerrilleros que habían emprendido una acción evasiva, eufemismo común que él personalmente había oído más de 100 veces mientras servía como operador de radio. Rara vez, decía, se encontraban armas en esas personas. Los francotiradores, escribía el excombatiente, también abatían a tiros a vietnamitas sin armas, y los catalogaban como Vietcongs, mientras Hackworth bromeaba diciendo que no iba a quedar ningún agricultor en el delta gracias a los tiradores de la división. Obligar a los civiles a ir delante de los soldados para que tropezaran con alguna bomba camuflada era otra manera en la que morían inocentes. Ninguno de nosotros quería salir volando, escribía el sargento implicado, pero usar a los civiles para hacer estallar las minas estaba mal. Tampoco ellos querían salir volando, pero nadie se preocupaba por los vietnamitas. Cuando un civil moría por una bomba camuflada, lo más posible es que lo incluyeran también en el body count. La carta llamaba también la atención sobre el escaso número de armas capturadas por la 9ª División y presentaba este hecho como una prueba de la complicidad de Ewell en el asesinato de civiles. Claro que todos están embarrados, güey. O sea, claro que fue una acción sistemática para destruir un espacio de la población. Lo que nos deberíamos de preguntar es por qué, güey. O sea, ¿por qué destruyeron Vietnam? ¿Por qué destruyeron Siria? ¿Por qué destruyeron Afganistán, Kuwait, güey? ¿Por qué están destruyendo ahorita Palestina? ¿Por qué están tratando de destruir Irán, güey? O sea, ¿qué les pasa con el mundo viejo, güey? Con la historia, con los grandes imperios. Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. No nada más esta parte como social de pobrecitos, güey. Pues sí, cabrón, o sea, la neta sí, de la verga que a la gente le toque vivir eso y chale, ¿no? Toquemos madera, pero cabrón, lo que nosotros, el resto de la humanidad, o sea, nosotros la gente pensante, deberíamos de pensar es eso, o sea, ¿qué vergas es lo que están destruyendo con tanto ahínco? ¿Y por qué le echan tantas ganas de destruir cosas que pues al parecer no tiene sentido? O sea, a mí no me hace sentido, güey. ¿Por qué destruyeron la selva? ¿Qué había en la selva que había necesidad de destruirla? ¿Qué había visto toda esa gente que la tenían que erradicar de la faz de la tierra, güey? Piénsalo así. Compare las cifras del body count con el número de armas que conseguimos, no contando los alijos ni las armas encontradas después de un intenso combate con los núcleos, sino un Vietcong muerto con un arma. El general tenía que estar enterado de las muertes equivocadas, cuyo número superaba el de las armas. Si informábamos de armas, teníamos que entregarlas. Por eso decíamos que las armas habían sido destruidas por las balas o lanzadas a un canal o a un campo de arroz. Pero en la estación seca, antes de los monzones, había lugares donde muchos canales estaban secos y todos los arrozales lo estaban. El general debe haber sabido que eso se inventaba. ¿Ves lo que te digo, güey? Pero, y tú no vayas a ser tan pendejo como para ser esa persona, güey. Siempre va a haber en las cúpulas de poder y en los establecimientos donde haya un supervisor y empleados, alguien al que le vayan a cargar los muertos. Porque tu supervisor siempre te va a poder echar la culpa a ti por su incompetencia. Y si no te sabes defender, bebé, él sí tiene cómo comprobar que eres pendejo. Y dime, ¿tú tienes cómo comprobar que tu jefe es pendejo? Según el sargento implicado, todos esos asesinatos estuvieron motivados por una sola razón: el general jefe y todos los mandos agobiándonos continuamente para que consiguiéramos un body count alto. En última instancia, señalaba, nadie dio nunca órdenes directas de disparar a los civiles, que yo sepa, pero los resultados eran exactamente los mismos que si los hubieran ordenado. Los vietnamitas caían muertos, víctimas de la presión del body count, y nadie se preocupó suficientemente para intentar detenerlo.
Lo que Ewell, el infame carnicero del Delta, hacía durante todo este tiempo en Vietnam, no podía ser un gran secreto de las Fuerzas Armadas. Había mucho cotilleo en todo Vietnam de que la novena no les importaba a quiénes se incluía en el cálculo. E incluso el propio Ewell reconocía que otros mandos hablaban de la compañía de Attila el Uno. No obstante, la carta del denunciante a Westmoreland, irónico, ¿no?, que destruyendo un país asiático se sientan, representados por un conquistador asiático. Aguas. No obstante, la carta del denunciante a Westmoreland, no te emputes, creó un cierto revuelo en las altas esferas militares. En unos días fue remitida a R. Kenley Webster, el asesor general en funciones del ejército, que escribió un memorándum sobre la carta para Stanley Resor, secretario del ejército. Webster decía que estaba impresionado por su contundencia y su sinceridad, y encargó un informe interno anónimo a un respetado excombatiente de Vietnam. Este análisis respaldaba la opinión del sargento implicado, de que la obsesión con el body count condujo probablemente a matanzas de civiles. Webster envió el informe a Resor, recomendando al secretario del ejército que consultara con Westmoreland y Creighton Abrams, sucesor de Westmoreland como comandante en jefe de las fuerzas de Estados Unidos en Vietnam, sobre las acusaciones, según los documentos del ejército. En efecto, Resor y Abrams hablaron del asunto ese mismo mes, pero no se abrió ninguna investigación criminal. En marzo de 1971, tras haber esperado casi un año a que el ejército emprendiera alguna acción, el sargento implicado escribió otra carta, dirigida al general de división, Orwin Talbot, que había tomado la decisión de procesar al teniente William Calley por sus crímenes en My Lai. Luego, en julio, envió una misiva al inspector general del ejército, el general de división, William N. Mark, que inicialmente había asignado a un investigador para la carta de Ron Ridenhour. En su carta a N. Mark, el joven denunciante expresaba su exasperación por haber sido ignorado por Westmoreland y Talbot. Le pido que vea si el ejército va a hacer algo sobre los crímenes de guerra cometidos por oficiales superiores, o se va a limitar a encubrirlos una vez más, escribió. Si no se emprendía ninguna acción, amenazaba, llevaría su historia al congresista por California, Roland Dellums, que había encabezado el equipo del Congreso para investigar las atrocidades de Estados Unidos en Vietnam. En la primavera de 1971, o al New York Times. No, mi hermano, no sabías la pendejada que estabas haciendo. Las amenazas surtieron algún efecto. En agosto del 71, más de un año después de la primera carta del sargento implicado a Westmoreland, un memorando del ejército señalaba que se había ordenado al Comando de Investigación Criminal que identificara al autor de la carta. O sea, no iban a investigar, güey. Iban a investigar al autor de la carta, porque lo primero que hace el régimen fascista de cualquier lugar, pregúntale a tus escuelas, es ver quién es el que está haciendo ruido para hablar con él. Ay, 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 la. Para impedir que sus quejas llegaran a Dellums. Unos días más tarde, la oficina de Westmoreland se dirigía a los investigadores criminalistas para confirmarle que el ejército está iniciando la investigación de sus acusaciones. Y enseguida, el CID informaba que la división había identificado provisionalmente al escritor de la carta como George Lewis, miembro del 4º Batallón 39 de Infantería de la 9ª División de Ewell. Había estado en Vietnam desde el 14 de junio del 68 al 31 de mayo del 69, concluyendo su estancia el último día de la operación Speedy Express. El CID decía que solicitaría una entrevista. Güey, si alguna vez van a hacer eso, o sea, si alguna vez van a tener el valor, los huevos o los ovarios de alzar la voz, no sean tan pendejos como para ir a que los entrevisten, güey. Sin embargo, el mismo día del informe del CID, un ayudante de Westmoreland escribió un memorando exponiendo que el jefe del Estado Mayor había buscado el consejo de Thaddeus Beall, subsecretario del Ejército y abogado civil. Beall aconsejó que, puesto que las cartas del sargento implicado habían sido escritas de forma anónima, el ejército podía desentenderse legítimamente de ellas. El ayudante resumió la decisión de Westmoreland. Hemos hecho todo lo que podemos hacer en este caso. En una reunión a finales de septiembre entre funcionarios del CID y la plana mayor del ejército, se puso fin, oficialmente, a la apenas iniciada investigación sobre las acusaciones del sargento implicado.
Los archivos del ejército indican que nadie de la 9ª División de Infantería fue nunca juzgado en consejo de guerra por los civiles asesinados durante la operación Speedy Express. Finalmente, las cartas del sargento implicado fueron desclasificadas, pero nunca divulgadas, quedando, al parecer, casi en el olvido hasta que las descubrí durante mi investigación en los archivos nacionales. Lo que sucedió, si es que sucedió, algo entre el ejército y George Lewis, sigue siendo un misterio. Lewis murió en el 2004, antes de que yo pudiera localizarlo. Se desconoce igualmente por qué el sargento implicado permaneció en silencio después de haber amenazado con llevar a sus pruebas a Dellums o al New York Times. Pues porque hablaron con él, güey. Porque lo entrevistaron para saber qué pensaba. Tú dime, ¿por qué se quedó callado, güey? ¿O eres tan pendejo como para pensar que simplemente se echó para atrás, güey? La escabullida de Westmoreland de la investigación del Speedy Express ahorró al ejército el tener que enfrentarse a otro importante escándalo de atrocidades en el periodo posterior a My Lai. Y sirvió también para proteger a sus colegas de West Point. Westmoreland y Creighton Abrams estaban orgullosos de ser miembros de la promoción de 1936 de West Point, mientras Sewell se había graduado en la academia en 1939 e Ira Hunt en el 45. Muchos hablaban en las Fuerzas Armadas de una tácita Asociación Protectora de West Point, la WPPA, y la camarilla de West Point desempeñó un papel especial durante la Guerra de Vietnam. En el 68, 22 de los 24 jefes y oficiales principales del ejército de Estados Unidos procedían de esta prestigiosa academia militar. Proteger a los militares surgidos de West Point equivalía esencialmente, por tanto, a proteger a las Fuerzas Armadas en cuanto a institución. No es pues sorprendente que bastantes licenciados de West Point implicados en crímenes de guerra vieran desaparecer, oportunamente, las acusaciones en su contra. El sistema está perfectamente diseñado para ellos, no para ti. Por eso sientes que a ti no te funciona, mi todo esclavo. Donaldson, de la promoción de West Point en el 44, también podría haber sido un beneficiado de la WPPA. Claire Cochin, el general que desestimó las acusaciones de asesinato contra él, basándose en unas misteriosas pruebas que no aparecen en ningún sitio en los archivos, procedía también de West Point, promoción del 38. Paralelamente, algunos observadores consideraron que la desaparición de un informe vital en el caso de My Lai, mientras estaba bajo custodia de Donaldson, estaba destinada a proteger otros cargos de alto nivel dentro de la división, también procedentes de West Point. Y aunque Baumgartner no fuera graduado de la famosa academia militar, la influencia de la WPPA lo incluyó también a él, puesto que sus delitos se reflejaban directamente en otros miembros de la cadena de mando que estaban por encima de él y que sí procedían del West Point. Los disparos de Baumgartner contra civiles, las misiones de caza de Gooks, de Donaldson y la Speedy Express, empapada en sangre de Ewell, eran emblemáticas de toda la acción norteamericana estadounidense en Vietnam. Si un solo hombre y su minúsculo equipo podían reivindicar más bajas enemigas que todo un batallón, sin que se levantaran las alarmas entre los superiores, si un jefe de brigada podía elevar el body count eliminando a civiles con impunidad desde su helicóptero, si un importante general podía institucionalizar las atrocidades mediante el uso incontrolado de una enorme potencia de fuego en zonas atestadas de civiles, entonces, ¿qué se podía esperar de los que estaban más abajo? Especialmente entre los jóvenes soldados de infantería armados hasta los dientes, que actuaban en tierra durante semanas, furiosos, cansados y asustados, a menudo incapaces de localizar al enemigo y, sin embargo, presionados implacablemente para causar bajas. En realidad, en esta atmósfera, es extraordinario que algunos soldados estadounidenses denunciaran las atrocidades, presentando quejas y escribiendo cartas a los mandos que tenían la responsabilidad de investigar. Pero en su mayor parte, los soldados que hablaron claro contra los asesinatos no podían hacer nada frente a los incumplimientos en las altas esferas. Fíjate que no sé si le rasque, güey, o sea, no sé si lo investigue mi amigo Nick, pero también hay uno muy cabrón, güey, de lo que opinan todas las mujeres soldados que estuvieron en Vietnam, güey. O sea, no sabes la situación de abuso, güey, y de... O sea, no tienes idea, güey, neta, del infierno que fue esta pinche guerra mugrosa, güey. Pues ya no lo vamos a acabar, ¿eh? O sea, aquí es el capítulo de la siguiente semana. Gracias por venir, por cierto. Y luego ya sigue el epílogo, güey.
Y una vez acabado el epílogo, que no está tan largo, viene una serie de fotos que también te voy a enseñar, no te preocupes, bebé. Unas bastante fuertes. Y luego ya viene todo el glosario, ¿no? La verdad sí viene como muy referenciado, o sea, trae muchos pies de página así, pero todos son como... es como un índice, güey, que te manda a otros artículos y así. Como que yo creo que la referencia es bien de donde sacó la información, ¿no? Para que veas todas las referencias y artículos que trae. Para que no creas que es nada más la opinión de Nick lo que estamos leyendo, güey. O sea, esto es una investigación periodística, cabrón. Y pues, o sea, invitarte a pensar eso, ¿no? Deja tú... Uno, pues máximo respeto a toda la gente que es descendiente de este país. Porque, pues, güey, o sea, imagínate ser sobreviviente de la máquina de guerra estadounidense y vivir para contarlo. Porque al final, güey, mira, no son el mejor ejército del mundo, son los mejores asesinos de civiles del mundo. Y que me digan lo que me digan. Güey, nunca te pido nada, pero lo estaba pensando. Si algún día tumban este canal, es responsabilidad de ustedes distribuir la información. Todo lo puedes bajar, todo lo puedes compartir y todo lo puedes utilizar, güey. Así que... si me callan, que nunca nos callen. Entonces, pues eso, güey. Yo eso es lo que te invito a pensar. Cómo todo esto está perfectamente diseñado para acabar con un sector de la población y acabar con un espacio de la población. Y pues nada más piensa por qué. O sea, ¿cuál sería el objetivo de destruir las granjas? ¿Cuál sería el objetivo de destruir la autosuficiencia alimentaria de un país? ¿Cuál sería el objetivo de arrancar de raíz a toda esa gente que había abajo que necesitaban quemar la selva? ¿Y qué había en ese lugar que necesitaron tirarle, cabrón? 300,000 ojivas de artillería. O sea, güey, dime en dónde has visto 300,000 cosas de algo. Ni siquiera tus bolsas de arroz traen 300,000 granos, bebé. ¿Sí me entiendes? Entonces, cabrón, o sea, vamos a empezar a hablar las cosas como son. Muchísimas gracias a ustedes por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Sé que está siendo un libro muy difícil. A mí se me revuelve el estómago, güey. Termino enojado. Pero, al final, güey, si no leemos, si no investigamos, si no aprendemos, lo van a seguir haciendo. Y ahí están todas las versiones contemporáneas de lo que está pasando. Cae fuego, destruyen cosas y nosotros no sabemos por qué. Porque vivimos concentrados en qué, güey. En que le diste like a otra pendeja, mi todo inseguro. En que... ¿no? Entonces, güey, mira. Toda herramienta es un arma. Gracias por venir. Nos vemos pronto.